38 minutos de la mañana, 7:38 en las Islas Canarias. Saludamos ya a Francisco Rosell. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy buenos días. Pepe García Domínguez, buenos días. Muy buenos días. E Isabel San Sebastián, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, está con nosotros Maite Loureiro, que nos va a acercar a la prensa. Y hoy, hablando de la prensa, hay que hablar mucho de Podemos, de nuevo, de Íñigo Errejón y de todo lo que está sucediendo en esa casa, que poco o nada tiene que ver con lo que nos ha contado hace unos instantes nuestra compañera Miriam Muro, ¿no, sí. Maite? La verdad es que hoy en la prensa encontramos todo tipo de interpretaciones. En el diario El Mundo nos dicen que los anticapitalistas ganan poder a costa de Errejón, pero en el diario El País dicen que Errejón prepara el contraataque por el control de Podemos, así que la batalla todavía se tiene que disputar, ¿no? En principio, según lo que dicen hoy los medios de comunicación. También en los editoriales, algunos de ellos abordan la cuestión. Lo dice, por ejemplo, Libertad Digital, el autoritarismo cursi e implacable de Pablo Iglesias, donde sigue analizando la carta y la cuestión de la belleza, y también los columnistas de opinión. Es verdad que imaginamos que porque no les ha dado tiempo estos últimos días a abordarlo, hablan de ello. Federico Jiménez dos Santos escribe precisamente en El Mundo una belleza siniestra, donde dice que alguien que habla de la belleza de su proyecto es un cursi que, para hacerse respetar, nos fusilaría a todos. En Libertad Digital también Cristina Losada: a Podemos le explotan las contradicciones. Dice que los partidos que quieren que se les tome en serio se cuidan de fundar su praxis política en gags y charlotadas para atraer los focos, y que a ella, aunque no le interesa demasiado toda esta cuestión de Podemos interna, dice que se vuelve a comprobar que un partido que utiliza con gran provecho la querencia mediática por el espectáculo es incapaz de aceptar que aparezca la otra cara de la fascinación y salgan sus trapos sucios, porque hemos visto también quejas sobre el tratamiento mediático. En el diario El Mundo también, interesante la crónica el artículo de Raúl del Pozo: Errejón escupió a Pablo, donde nos dice que el enfrentamiento es tradicional del comunismo, los bolcheviques se imponen a los mencheviques en el partido de las clases populares, y el pacto de investidura para un gobierno con Sánchez es cada vez más difícil, que es otra de las cuestiones que analiza la prensa. Bueno, como estáis viendo vosotros lo que está sucediendo en Podemos estos días, ¿qué creéis que puede suceder? Porque hoy se anuncia encuentro, rueda de prensa posterior de Pablo Iglesias, y sobre todo, quizá tú la conozcas más, Francisco, a Teresa Rodríguez, que una persona alejada en principio de Pablo Iglesias hace no mucho tiempo, y que ahora, según nos contaba nuestra compañera Miriam, debido a ese poder que le está dando al sector anticapitalista en esta crisis con Errejón, podría convertirse a lo mejor en otra pieza importantísima, o más importante aún si cabe, en el partido. Sí, bueno, se ha convertido en una alianza entre Pablo Iglesias y la izquierda llamada anticapitalista. Yo que creo que en Podemos, más que explotar las contradicciones, lo que están haciendo es depurar las contradicciones dentro del propio sistema. Es decir, hemos visto durante un tiempo esto de la nueva política, la participación, el asambleísmo, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final lo que se impone es la lógica leninista, es decir, del centralismo democrático, todo el poder no para los soviets, sino para el dirigente máximo, en este caso Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene la idea de que Errejón, aprovechando sus viajes en su etapa de parlamentario europeo, pues intentó crear su propia estructura dentro de Podemos. Y entonces la ha desbaratado. Da un golpe de efecto, se ha hecho con todo el poder dentro de Podemos, ante una eventual negociación con el Partido Socialista, que yo creo que no va a ir a ninguna parte, y sobre todo a la hora de hacer sus propias listas de cara a las próximas elecciones anticipadas, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo dentro de Podemos, ¿no? Es digamos, algo absolutamente de libro, que está en la tradición de los partidos de esta configuración, ¿no? Entonces, dentro de esa lucha por el poder, hoy se habla de que puede haber un pacto con Errejón. Yo creo que no. Es decir, con Errejón no va a haber ningún pacto, porque ya lo ha derrotado y la suerte de Errejón ya está dictada, ¿no? Entonces se produce un reagrupamiento en el que todos se concitan en torno a Pablo Iglesias, la llamada izquierda anticapitalista, que está Teresa Rodríguez, está Echenique, etcétera, etcétera. Y ahí van a cerrar filas en torno a Pablo Iglesias, y eso es lo que se está produciendo. Pepe, ¿tú cómo lo estás viendo? Con gran perplejidad y con gran distancia. Primero, la izquierda, eso que se llama izquierda anticapitalista, es un partido, el que militó Cristina Losada, por cierto, que es la Liga Comunista Revolucionaria, que después se transforma en un grupo llamado Viento Sur. Eso cabe en un taxi y te sobran como 3 asientos. Es decir, no es nada. Y en Podemos no es absolutamente nada. Teresa Rodríguez es una imagen, pero creo que más allá de su personalidad, desde el punto de vista organizativo, izquierda anticapitalista no es nada. Es un grupúsculo, una rémora de la antigua extrema izquierda extinta. Yo creo que el problema que tiene Podemos
Yo no creo que sea un partido comunista, Podemos. Los partidos comunistas eran bastante más serios que eso. Podemos, el problema que tiene es que no hay ideología. Hay un discurso anti, ser anti es relativamente fácil, estar a la contra, pero un discurso en positivo no lo hay. Es decir, no hay ni ninguna izquierda ahora mismo tiene un discurso, tiene un programa alternativo al capitalismo. No existe. No existe porque lo viejo está muerto, el modelo soviético o comunista, es decir, es un recuerdo romántico, pero nada más que eso. Y una alternativa más o menos coherente a eso no existe. Por tanto, estamos en enfrentamientos personales, que es la nueva, la vieja y la eterna política. Nos peleamos tú y yo por una silla. No hay mucho más que eso. Gane Errejón o gane el otro, es decir, ¿cuál es la línea política que se ha impuesto? Ni idea, no lo sé. Bueno, la línea Pablo Iglesias, ¿no? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué es la línea Pablo Iglesias? No lo sé. Puro personalismo. Bueno, quizá, pues eso es lo de siempre. Tienes las peleitas en cualquier partido. En Unión Valenciana, si existe, pasará eso, ¿no? Se peleará el de las naranjas con otro. Pero eso políticamente significa poco. Hombre, desde el punto de vista táctico, yo supongo que el problema que hay... Supongo, porque nadie lo sabe. Estamos hablando en términos de sálvame, de peleas personales, sin ningún otro contenido. Yo creo que el problema táctico que hay, pero lo intuyo, no lo sé, tiene que tener que ver con la posibilidad de un acuerdo de gobierno con los socialistas, o por lo menos con la abstención. ¿Quién está defendiendo posturas próximas a facilitar eso que se llama un gobierno del cambio? Da la impresión de que es Errejón. Da la impresión, tampoco la certeza. Y eso parece que va a perder. Bueno, más allá de eso, a mí no se me ocurre otro análisis político. Yo estoy completamente de acuerdo con Pepe. Yo creo que Podemos ni siquiera es un partido, es una amalgama de grupos, de entes, de gentes variopintas, que nacieron o surgieron de movimientos anti todo, anti desahucios, anti recortes, anti mareas sanitarias, mareas de la educación. O sea, es una cosa muy heterogénea, sin ningún proyecto común, cuya única razón de existir conjuntamente es la conquista del poder. Y esto sí que es muy de la izquierda pura y dura y de la purga, etcétera, ¿no? Están en la tradición de la purga, sí que es de la izquierda dura. Y creo que la diferencia básica que hay entre Iglesias y Errejón, es decir, en esta lucha personalista por el poder, no son enfrentamientos personales, son enfrentamientos por el poder, estriba en que Errejón estaría a lo mejor dispuesto efectivamente a dejar gobernar a Sánchez con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Podemos, mientras que Iglesias lo que quiere es gobernar con Sánchez y la abstención de quien sea, porque les da lo mismo. Y los ministerios que pidió. Y los ministerios que pidió, es decir, Iglesias lo que quiere es el poder. Y con Iglesias hay una parte importante de ese grupo que están ahí para conquistar el poder. En parte porque el poder es algo muy goloso en sí mismo y en parte porque hay mucha hambre de pesebre, mucha. Y la prueba está en que en cuanto llegan a un poder, a un ayuntamiento, a donde sea, lo primero que hacen es empezar a repartir cargos entre sus amigos y familiares sin ningún tipo de pudor. O sea, esto se llama hambre de pesebre directamente. Todo lo que han criticado lo hacen en grado extremo. Y yo ahí no estoy de acuerdo con Raúl del Pozo. Yo no creo que esté más lejos un pacto de la izquierda hoy que hace un mes. Yo creo que está más cerca y lo creo cada vez más que al final Pedro Sánchez acabará traicionando a Ciudadanos y yéndose con Podemos y con Izquierda Unida. Bueno, ojalá por el bien de España me equivoque, pero creo que lo de Alexis Tsipras es patético. Si fuera por Pedro Sánchez, no me cabe la menor duda que eso es así, los términos que tú lo estás planteando. Pero yo creo que Pablo Iglesias no está ahora mismo en esa tarea, porque él entiende que un acercamiento al Partido Socialista, siempre que no sea un desembarco y la toma del poder, en los términos que él planteó después de a las pocas horas de su cita con el rey, no lo va a hacer, porque eso pondría una descomposición dentro de lo que supone Podemos. Aquí la dinámica, es decir, todos los partidos tienen ambición de poder, es intrínseco a los partidos. Aquí lo que estamos en es que Pablo Iglesias quiere hacer un partido realmente de un movimiento de tipo asambleario que se ha ido configurando de manera muy distinta a través de distintas amalgamas, y luego otro principio fundamental, que el poder no se comparte, y él no está dispuesto a compartir el poder dentro de Podemos con Errejón, y eso está claro. Ahora, la idea es, digamos, que Errejón tiene una idea más transversal de lo que supone Podemos, y que de un discurso, digamos, no tan agresivo como el que expresó Pablo Iglesias en el último debate de investidura de Pedro Sánchez, pues es posible, pero en el fondo esta es una lucha por el poder y lo que va a ser Podemos a partir de ahora y su relación con el Partido Socialista, y esa clave. Y si depende de Pablo
Pablo Iglesias, yo estoy seguro que no va a haber acuerdo con el Partido Socialista, por más que Pedro Sánchez pues mendigue un poco como el caballero de la triste figura ayer, apelando a Tsipras para que medie. ¿Cómo queda Pues en la prensa yo hoy? creo que sí, perdón, yo creo que sí, porque estoy convencida de que Pablo Iglesias al final rebajará un poquito sus exigencias, no mucho, y acabará pactando, y desde luego la disposición de Pedro Sánchez a arrastrarse ante quien sea para conseguirlo es patente. ¿Y por qué lo creo? Pues porque Podemos está viendo las encuestas, igual que las estamos viendo los demás, y a medida que pasan los días va bajando en las encuestas, va cayendo, va hundiéndose y va desintegrándose. Se le van disgregando las mareas y los elementos de cohesión, y eso yo creo que va a ser un acicate muy poderoso para que acabe rebajando un poquito el listón. La conversación ayer de Pedro Sánchez con Tsipras, o bueno, el comentario que le hizo, ¿cómo sale hoy en la prensa? ¿Cómo sale Pedro Sánchez? ¿Lo interpretan así? ¿Está haciendo el ridículo? ¿Ha sido patético? Bueno, en los análisis la verdad es que yo creo que igual a los periódicos de papel sobre todo les ha pillado un poco con el pie cambiado, ¿no? Como a Mariano Rajoy. En El País no lo llevan, y esto sí es significativo, en portada, ni siquiera lo mencionan, lo que sucedió ayer en Bruselas. En ABC titulan: Tsipras desdeña a Sánchez y no mediará ante Iglesias para que sea investido. Ya lo enfocan todos los diarios por la respuesta. En La Razón, imagen para Tsipras y Sánchez ayer muy sonrientes en esa conversación que mantuvieron. Y en La Vanguardia, Sánchez intenta sin éxito que Tsipras le ayude con Podemos. Son los titulares que encontramos. Bueno, es que ellos estaban ya desconectados, ¿no? Ellos no tenían ningún tipo de relación, ¿no? O al menos es lo que se desprende de la respuesta de Syriza. ¿Ciudadanos cómo lo ve, Pepe? No sé cómo lo ve los Ciudadanos, pero hombre, yo lo veo. ¿Alguna fuente tienes tú ahí? Sí, alguna, pero a ver, yo discrepo de lo que tú estabas diciendo, porque vamos a ver, Pedro Sánchez, que es un socialliberal, ni siquiera es un socialdemócrata, y está bien que sea un socialliberal, se parece bastante a la corriente dominante en el Partido Socialista francés. Es decir, Pedro Sánchez, si quisiese formar ese Frente Popular que tanto alarma a cierta derecha, podría hacerlo, no hay ningún problema. Es decir, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ¿para qué tienes que marear ninguna perdiz? ¿Por qué te tienes que preocupar de lo que vayan a decir los periodistas de la caverna? Montas. La ironía sé que no se entiende en la radio, pero en fin, hoy en televisión espero que se entienda. Los periodistas de la caverna. Somos nosotros. ¿A qué te refieres? A mí. A esta me refiero caverna. a mí. No, hay muchas cavernas, pero estaba hablando en primera persona al singular. Es decir, todo eso, no, pero es decir, todo eso le tendría que dar igual en principio. Es decir, si Pedro Sánchez ha hecho un preacuerdo de gobierno con Ciudadanos, yo infiero que quiere gobernar con Ciudadanos, porque si no firmas un preacuerdo. Bueno, yo no busco una lógica muy compleja al asunto. Una lógica bueno, para eso está en política. Todo el mundo quiere gobernar, pues si no montas un partido político. Pero con un pacto con Ciudadanos no le llega. No, ya lo sabemos que no le llega. Realmente el pacto con Ciudadanos, todos entendemos, o por lo menos yo lo entiendo así, que él ha ido buscando un salvoconducto para autoafirmarse dentro del Partido Socialista, y para eso ha utilizado Ciudadanos. Yo no sé por qué lo ha hecho. Para gobernar necesita una abstención, necesita un apoyo de Podemos, que es como soplar y sorber a la vez. Es decir, o cuentas con Ciudadanos o cuentas con Podemos. Correcto. Los dos a la vez no los puedes hacer. A ver, y entonces, claro, en esta situación en la que se ha metido, en esta vorágine que se ha metido Pedro Sánchez, que es una vorágine absolutamente desquiciada, como pollo sin cabeza, y vamos a ver lo que ocurre en estos 3 meses que faltan, que puede ser algo enloquecedor, pues va mendigando lo de Tsipras. El día anterior, o los 2 días anteriores, se cita con el presidente de la Generalitat, después de decir que él no va a permitir que los partidos que están por la independencia, por el soberanismo, sean los que decidan la suerte del gobierno de España, y va allí y se reúne en la Generalitat. Es decir, es un cúmulo de contradicciones en sí mismo que realmente yo creo que ellos se están preparando. Yo creo que Pedro Sánchez tiene ya asumido, creo yo, que vamos hacia las elecciones, clarísimamente. El problema es que esas elecciones, más allá de lo que indiquen las encuestas, parece que el problema fundamental es cómo se forma ese gobierno, más que unos bajen, otros suban, y segundo, con los mismos actores, no sé qué tipo de solución vamos a encontrar. Yo creo que es determinante a la hora de fijar la estrategia de Podemos lo que está pasando en Grecia. Grecia es fundamental para ellos, y es su gran ejemplo y el espejo en el que se miran. Y el problema de Grecia es que tú puedes llegar al poder, Syriza prácticamente tiene una mayoría absoluta, pero una vez has alcanzado el poder, ¿qué? Entonces, tienes que aplicar el programa de tus, no adversarios, sino directamente enemigos. Es decir, Syriza es el gobierno más derechista ahora mismo de Europa. Y la alternativa que tenían era simple. O aplicas es un gobierno intervenido en la práctica. Bueno, o aplicas esa política o te tienes que ir de la Unión Europea. Porque además te cerramos el grifo de los bancos y te forzamos automáticamente. Yo creo que ellos son muy conscientes. No obstante, Syriza conserva el poder por una razón. Porque antes eliminaron al PASOK. Algo que no ha ocurrido en España. Entonces,
Podemos tiene muy claro, yo creo que Iglesias tiene muy claro que tú puedes ir a estrategias como las griegas, pero antes tienes que matar al Partido Socialista. Claro, y no es tan fácil matar al Partido Socialista como al PASOK. Ese es el pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, y esa es la decisión estratégica que tienen que tomar. ¿Quién mata a quién? Bueno, para terminar de hacer ese repaso a la prensa, hoy creo que es importante que valoremos lo que está sucediendo en el Parlamento y en el Congreso, en esa estrategia del partido en el gobierno paralizando la actividad parlamentaria. Hoy es un tema principal, lo viene siendo toda la semana, pero yo no sé qué os parece a vosotros que el Parlamento esté en la práctica parado hasta esa nueva convocatoria electoral, que se apoyen no sé en qué informes desde Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno, y luego, bueno, pues toda la oposición en bloque con Patxi López al frente diciendo que va a recurrir al Constitucional. Yo creo que haría falta, antes del Constitucional, un pronunciamiento del Consejo de Estado. Que dijese, oiga, el gobierno puede actuar como una dictadura de facto si está en funciones, porque esto es asombroso. Es decir, no nos sometemos al control del Parlamento de la Nación, donde está representada la soberanía. Estos son palabras mayores. De entrada, oiga, el Consejo de Estado, pronúnciese. ¿Se puede hacer esto o está delirando el presidente Rajoy? Y después, naturalmente, el Constitucional. A mí me parece que la democracia se basa en la ley y se basa en la lógica también. Y que un gobierno, por muy en funciones que esté, no tenga que dar cuentas ante el Parlamento soberano de la Nación, me parece delirante. Por supuesto que tiene que dar explicaciones. Y si esto le perjudica a usted electoralmente, se siente, pero también le puede beneficiar electoralmente. También está su grupo representado en la Cámara. También tienen la palabra, van a tener la palabra los ministros que comparezcan y que den explicaciones de sus actos. Por supuesto, le puede perjudicar y le puede a usted beneficiar. Y desde luego usted le debe a los ciudadanos que le están pagando el sueldo y que le están proporcionando los medios con sus impuestos para que usted desempeñe su labor de gobierno, les debe explicaciones en funciones o no en funciones. Y si no, váyase usted. Si no está dispuesto usted a asumir ese control, renuncie usted al gobierno. Me parece que los partidos están dando un ejemplo patético de incapacidad de entendimiento para formar un gobierno, y me parece que el partido en el gobierno, el Partido Popular, está dando un ejemplo lamentable de falta de talante democrático al negarse a comparecer a dar explicaciones. Yo creo que efectivamente son argumentos de mal pagador. Quiero decir que la labor de un ejecutivo tiene que estar controlada por el Parlamento. Eso es un principio fundamental del propio sistema democrático. Más allá que la situación de paralización que vivimos ahora mismo en la vida política española, pues ponga de manifiesto pues cosas que hay que corregir. Es decir, no se puede prolongar este sistema de 2 meses para la convocatoria, 2 meses para la convocatoria de unas elecciones, que todo esté paralizado, etcétera, etcétera. Pero por encima de esas circunstancias legales, y que habrá que subsanar pronto, porque estamos ante una situación inédita, nunca se había prolongado esta situación tanto desde el tiempo de Aznar, que me parece que fueron 61 días o algo así, pero el principio básico de una democracia es que el gobierno, esté en funciones o en cualquier otra situación, tiene que dar explicaciones al Parlamento. Entiendo que lo que quiere evitar el Partido Popular es que se forme un movimiento de todos contra el Partido Popular y cuestionen la política que se ha hecho durante este tiempo y se haga una instrumentalización del Parlamento para otros fines. Pero por encima de ese riesgo, que puede existir, y entiendo las cautelas del Partido Popular, está el principio fundamental. La labor del Ejecutivo tiene que estar controlada por el Parlamento, y ahí no hay... Bueno, es algo parecido a lo que sucedió con la sesión de investidura que rechazó Rajoy, en este caso, su no candidatura, ¿no? Hombre, yo entiendo algo Rosana, parecido en el sentido que él lo que quería evitar era todo el Parlamento en contra de Rajoy, ¿no? Y sí, pero digamos que ahí había un elemento, digamos que si tú no tienes los votos, esto ya es una cuestión opinable y podemos hablar sobre ello, que tú no tienes los votos, dices, yo no puedo presentar, como no tengo los votos necesarios, pues renuncio a ser el primer candidato. Eso es una cuestión, digamos, estratégica. Aquí estamos ante una cuestión, digamos, cardinal del control y del principio democrático, que es que el Parlamento debe controlar la labor del Ejecutivo. Y además y eso ahí no hay... ellos siguen cobrando, la nómina la seguirán recibiendo a final de mes. En España estamos siempre en el electoralismo. Es que esta es la desgracia. Es que el electoralismo prevalece sobre cualquier otra consideración política. Y esto para el ciudadano es terriblemente frustrante. Oiga usted, que usted puede perder, porque la razón de que el gobierno no quiera ir al Parlamento a comparecer es evidentemente esa. El PP está en el cálculo de que va a haber elecciones, descarta la posibilidad de que haya un gobierno, está en el cálculo de que va a haber elecciones y está en a ver cómo
sale lo más beneficiado posible de esas elecciones. Y todo lo supedita a eso, y eso no es aceptable en términos democráticos. Oiga, eso no es aceptable. Maite, más titulares. Sí, en la prensa digital recogen esto que comentabais y nos cuenta Voz Populi que la orden de Soraya de no rendir cuentas al Parlamento rompe en dos al Gobierno. Nos dicen que los ministros de Exteriores, de Fomento y de Industria no están de acuerdo con la orden de evitar el control parlamentario porque lo consideran una torpeza política. Precisamente en línea con esto, hoy es curioso que ABC en su editorial sí reclama ese control parlamentario al Ejecutivo. Dice que no está de más y que el PP tendría poco que perder, y la percepción además de cierta normalidad institucional con el control al Gobierno, aunque sea sui generis, generaría también estabilidad. En la prensa digital, ya por último, los titulares van enfocados casi todos al asunto que comentábamos antes de Podemos. El Español dice que Montero es la favorita de los pablistas para ser número 3 en la formación. OK Diario dice que Iglesias, sin embargo, quiere que Mayoral sustituya a Pascual como número 3. En el Confidencial, Iglesias y Rejón colocan a sus peones y Teresa Rodríguez gana peso en Andalucía, y también encontramos referencias a lo que está ocurriendo en Cataluña con esa reunión Montoro-Junqueras. En el Confidencial nos cuentan que da fuelle a Junqueras para evitar una explosión de la deuda catalana a la griega. Bueno, hoy lo que nos recogen los diarios, porque es noticia de última hora, son los datos del Euskobarómetro, que si os parece luego los vamos a comentar, porque son bastante interesantes lo que puede suceder además en el País Vasco. Yo no sé si puede dar pie a futuras negociaciones o próximas negociaciones, porque, como insisto, es interesante, y además las declaraciones también de algunos miembros del Partido Socialista que hemos podido escuchar recientemente. Pero antes, Colacel, ¿a quién se lo recomendamos hoy? Maite, a ver. Yo creo que igual a Irene Montero, ¿no? Que es joven, es verdad que tiene una piel estupenda. Para ella, o a Carolina Vescanza, que parece que está ahí entre... Bueno, pues Colacel, que es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural, que con 5 gramos de colágeno hidrolizado nos rellena esas arrugas superficiales y también profundas, 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente, y se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Bueno, pues ese Colacel para Irene Montero, que seguro que le va a hacer falta. Y en el Corte Inglés, la recomendación de hoy. ¿Qué tal, Laura Herrero? Buenos días. Buenos días. Pues ya está aquí el Día del Padre. Para aquellos rezagados que todavía no hayan comprado su regalo o que no sepan qué regalarle, el Corte Inglés nos da algunas ideas. Por ejemplo, un iPad Mini 2 con Wi-Fi, con 16 gigas de memoria por solo 289 euros. O, por ejemplo, un portátil Lenovo Yoga de 14 pulgadas y con 500 gigas de disco duro por 649 euros. Son unas ideas, tienen muchísimas ofertas en tecnología, y además ahora, para aquellos que no se van todavía de vacaciones, bueno, pues pueden hacer un recorrido por toda Europa en el supermercado del Corte Inglés, porque hasta el 24 de marzo organiza una feria de alimentos de Europa con los mejores y los más tradicionales productos de cada país. Hay 2.000 productos para descubrir, todos llegados directamente de sus países de origen. Por ejemplo, quesos y cervezas del Reino Unido, salmón noruego, whiskies escoceses, chocolates belgas, de todo para elegir. Para saber también más ofertas, horarios y también los centros que estarán abiertos este domingo, podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al 901 122 122. Bueno, pues enseguida seguimos aquí en la tertulia. Son las 9, hacemos una pausa y continuamos. Es la mañana. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rosana. Bueno, vamos a la bolsa, pero antes, Luis, mucha gente no sabe que puede invertir en oro. ¿Cómo lo puede hacer? En oro y en metales preciosos a través de Oro Inversor, empresa española especializada en la inversión precisamente en este tipo de metales preciosos a través de programas sistemáticos. Toda la información en oroinversor.com o en el teléfono 91 827 34 37, 91 827 34 37. Bueno, pues ahí está. Vamos a la bolsa. ¿Cómo se presenta la jornada? ¿Cómo ha abierto la bolsa hoy? Pues está de tobogán. Ha abierto los primeros minutos subiendo unas décimas. En este momento se está dejando unas décimas. Está cayendo un 0,6. Mira, justo en este segundo subiendo un 0,11. Está en el entorno de los 8.970 puntos, 8.980 puntos. Y es que, bueno, hoy nos dicen todos los inversores que estamos en el día de la cuádruple hora bruja, que coincide el
el penúltimo viernes del último mes del trimestre, en el que coincide pues vencimientos de deudas, obligaciones, también acaba de terminar la temporada de resultados, y dicen los expertos que es un día en el que la bolsa sube, baja y puede que pasar de todo, nos ¿no? va a Puede tener pasar cualquier mareados, cosa, ¿no? Parece que en cualquier caso la pauta la siguen marcando los tipos de interés, como comentábamos esta mañana, y bueno, lo que puedo decir es que vamos a estar muy pendientes. En la renta fija, eso sí, el bono español a 10 años en el 1,4% y la prima de riesgo en los 120 puntos básicos. Muy bien, Luis, te seguimos. Muchas gracias. Líneas en el mar. Antonio Vega, ¿no, Laura? Sí, han pasado 25 años desde que se publicara su primer trabajo en solitario tras la disolución de Nacha Pop. Madre mía. Sí, se titulaba No me iré mañana. Hoy, a día de hoy, un título un poco macabro, por decirlo de alguna forma, irónico, pero bueno, para celebrar este aniversario, hoy sale a la venta la reedición de este álbum con una caja deluxe que incluye rarezas, material en directo, también en formato acústico y alguna demo. Se trata, como todos saben los seguidores de Antonio Vega, de uno de sus trabajos más personales. Se dejaba llevar. Me encantan los millonarios. Tienen tantas casas que le ponen nombre para acordarse de ellas. Eso, Villarrosa, Maricielo, Monte Alto, Tacopaco. Ay, si yo pudiera. Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú? Sí, tú puedes ser millonario y tenerlo todo. Eurojackpot de la 11. Bote de 61 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Bueno, dejamos antes la tertulia en el Euskobarómetro. Os comentaba que no le había dado tiempo a los periódicos a recoger los datos porque los acabábamos de conocer. Resumiendo, para que los oyentes que hasta ahora todavía no hayan tenido posibilidad de escuchar los datos, bueno, los resultados serían los siguientes: PNV 22-23 escaños, Podemos 19-21 escaños ya como segunda fuerza política, batacazo de H. Bildu, que se quedaría con 13, en la actualidad tiene 21 escaños, el Partido Socialista Vasco 9, el Partido Popular entre 8 y 9 y Ciudadanos 1 o 3 escaños. La verdad es que la gobernabilidad dependería de un pacto de 38 escaños. En 38 escaños está fijada la mayoría absoluta y bueno, pues ahí dependería del apoyo, por ejemplo, de Podemos, el PNV, mientras que EH Bildu, Partido Socialista y Partido Popular pues no alcanzarían desde luego la mayoría absoluta, aunque esta combinación me resulta un tanto extraña. La verdad es que los resultados son interesantes y pueden marcar... No sé. Yo creo que estos resultados van a moverse bastante en función de cuestiones como, por ejemplo, que Otegi sea o no sea el candidato de Bildu, que yo creo que va a ser el candidato de Bildu, va a burlar... Ahora, la entrada de Podemos es espectacular, ¿eh? La entrada de Podemos es espectacular porque es que el electorado de Podemos y el de Bildu se solapan mucho. O sea, las bases sociológicas que han apoyado tradicionalmente a Bildu pues son muy compatibles con el proyecto de Podemos y por eso creo que va a haber un trasvase de votos considerable entre Podemos y Bildu si finalmente el candidato de Bildu es Otegi. Esa es mi sensación. Entre otras cosas porque Otegi en el País Vasco, paradójica y atrozmente, es considerado, como decía Pablo Iglesias, el artífice de la paz y no un cabecilla de ETA, que es lo que es, ¿no? Y por lo que ha cumplido cárcel. Recuerda. Sí, lo decía Zapatero, ahora lo dice Pablo Iglesias, pero vamos, que en vez de considerar a Otegi lo que es, un terrorista, un secuestrador, un torturador, en fin, un tipo un terrorista, que es por lo que ha cumplido 2 condenas de 6 años cada una por secuestro y otra por reconstitución de banda armada o por intento de reconstitución de banda armada, pues es considerado como el artífice de la paz y yo creo que eso movería la horquilla. También creo que es perfectamente posible un entendimiento entre Podemos y Bildu. O sea, es probable un entendimiento entre Podemos y Bildu. Pero no llegan a los 30. No, pero lo que me resulta aterrador es la declaración que he oído esta mañana aquí en esta radio de una dirigente socialista diciendo se abre una posibilidad interesante de pacto de izquierdas Podemos, Bildu, PSOE. Me ha recordado a la frase que le oí decir yo personalmente a Pilar Ruiz, la madre del asesinado Joseba Pagaza, cuando dijo aquello de veremos cosas que nos helarán la sangre, Pachi, hablando a Pachi López. Pues esto desde luego nos helaría la sangre. Que los asesinos o los cómplices o los portavoces de los asesinos de tantos socialistas como Isaías Carrasco, Fernando Mújica y tantos otros acabaran gobernando de la mano con el Partido Socialista sería verdaderamente para helar la sangre a muchos. Yo, sin embargo, creo que el resultado
resultado del Euskabarómetro es muy interesante y yo creo que se está produciendo un cambio en el País Vasco que hay que enlazarlo con una encuesta anterior que ya recogía cómo estaba bajando el nivel de reclamación de la independencia dentro del País Vasco. Creo que se están produciendo cambios importantes. En el sentido, creo que el PNV ha adquirido un papel central y yo creo que como consecuencia de ese papel central nunca ha tenido más poder que ahora, domina ayuntamientos, diputaciones forales y el gobierno vasco, por supuesto. Y luego se sigue produciendo, de acuerdo con esta encuesta, como ya ocurrió en las últimas elecciones, un deslizamiento del voto de Bildu a Podemos. ¿Por qué? Yo creo que las nuevas generaciones del País Vasco, en general me da la sensación de que están cansando un poco de lo que podíamos llamar la guerra de nuestros mayores. Todo lo que era el mal llamado conflicto, es decir, todo lo que tiene que ver el terrorismo, ese intento de capitalización por parte de Bildu, y ahí se están produciendo cambios importantes. Ahora bien, creer, por ejemplo, que el voto independentista, que Podemos no iba a estar a favor de un derecho a la independencia o una consulta en el País Vasco es equivocarse. ¿Cuál es la naturaleza del País Vasco, de Podemos? Y necesitaría también una clarificación de cierta fuerza. Para mí es incomprensible que el Partido Socialista pues hagan declaraciones como se han hecho en el sentido de que es posible un acuerdo con Podemos e incluso con Bildu en el País Vasco frente al PNV. Yo no lo creo posible, pero que alguien del Partido Socialista se lo plantee, habla de un poco del nivel de esquizofrenia de que participa este partido en el País Vasco, ¿no? Pepe. Yo no lo veo tan extraño, simplemente remitiéndome a la historia política del País Vasco. Cada vez que algún sector de ETA, estoy pensando en ETA político-militar y en Euskadiko Ezkerra y en EIA, el Partido para la Revolución Vasca, cuando esa gente baja del monte y deja las armas, lo primero que hacen es fusionarse con el Partido Socialista de Euskadi. De hecho, se llama ahora mismo Euskadiko Ezkerra, el Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, esa confluencia entre la izquierda abertzale y la izquierda españolista, una vez abandonado el terrorismo, ya se ha producido históricamente. La diferencia es que ahora la confluencia es con Podemos, no con el PSE. Pero sigue siendo la izquierda española y la izquierda vasquista que de algún modo llegan a un entente. Por tanto, hay precedentes históricos de eso. Por otro lado, pero no les habían matado a los suyos, ¿eh? Sí, no, perdona, sí les habían matado. Sí, no, les habían matado a miembros del Partido Socialista, sí. Euskadiko Ezkerra, ETA político-militar y en tiempos de Euskadiko Ezkerra no. Pero vamos, esto es irrelevante, o sea, no debería ser un factor políticamente relevante el que te hayan matado a los tuyos o no. Hombre, pero ETA político-militar no mataba a militantes socialistas. Pero en fin, en cualquier caso, a mí me hiela la sangre. Perdona, es decir, hay una cierta mitología con respecto a la historia de ETA político-militar. Yo leí algo casualmente ayer sobre ellos. ETA político-militar mataba cargos electos. Algo que no hacía ETA militar, por cierto. ETA militar de entrada no lo hacía, después sí lo hizo. Hombre, pero hay un instante... Pero hay un instante... ¿A los de UCD quién les mató? Sí, pues ETA político-militar. No. Bueno, vamos a... No, eso lo hace, evidentemente, sí es cierto, ¿no? A la UCD la exterminó. No, tienes razón, es ETA militar y los comandos autónomos. Pero hay un instante en el que la mitificada, que eran como los buenos, digamos, ETA político-militar, que después se blanqueó mucho, a través de Euskadiko Ezkerra. Hay un instante... Sí. Pero tú sabes que Vandrés, Onaindia, todos esos, después se reescribió la historia. Sí. Toda esa gente, hay un instante, curiosamente y paradójicamente, en el que ETA político-militar, cuando matan a Ryan, por ejemplo, sí está matando a cargos electos municipales, y ETA militar de entrada no lo hizo. Después, en fin, se excedió, como todo el mundo sabe, y mató a muchísima gente. Primera reflexión esa, ha habido confluencias. Segunda reflexión, los resultados deprimentes de Ciudadanos. Los resultados malísimos de Ciudadanos tienen que ver con la coherencia política. Tú antes hablabas de que el electoralismo prima en la política española. Ciudadanos está siendo coherente en el País Vasco. Es el único partido que está rechazando los privilegios feudales del cupo y del concierto económico. Sí, el único. El Partido Popular siempre los ha defendido. Lo sorprendente es que tenga representación. No, lo sorprendente es que salga uno. Claro. O sea, lo sorprendente es que diciendo queremos que todos los españoles sean iguales y que no haya ningún privilegio medieval, te salga uno. O sea, que todavía hay algún vasco lo suficientemente decente como para decir, bueno, estamos por principios y la caída brutal del Partido Socialista, el goteo que continúa, y del Partido Popular. Pero déjame que acabe la reflexión con Podemos, partido que teóricamente defiende los valores de la igualdad por encima de cualquier otra consideración, y está defendiendo eso. O sea, está defendiendo la Edad Media en el País Vasco, porque el cupo es la Edad Media. Sí, pero el cupo no se aprobó porque sea un privilegio medieval, ¿eh? Sí, ni por razones se aprobó. Bueno, se aprobó para acabar con una guerra carlista. A ver, el cupo se aprobó cuando se redactó la Constitución española. Bueno, hay que decir, para que no haya confusión, entre el concierto y el cupo. Bueno, es lo mismo. Al final, el cupo es el fruto del concierto. El cupo es la cantidad que se deriva del concierto. O sea, el concierto es el sistema y el cupo es la cantidad. El cupo es un engaño contable. Concepto distinto. Creo que sé lo que es el concierto. Sí, no, pero que
hay que discernir, porque el cupo se negocia periódicamente y el concierto corresponde a un privilegio. A los efectos que nos ocupan da lo mismo. El concierto es el sistema en virtud del cual el País Vasco recauda sus impuestos y se los queda, y el cupo es la cantidad que paga el Estado español por los servicios que recibe. Bien, pero eso se pretextó que era un sistema que existía establecido en tiempos feudales, pero se concedió porque ETA estaba matando a mansalva en ese momento. O sea, esto es que la disposición adicional es un pago a ETA. Esto se deriva del chantaje sanguinario de la banda terrorista ETA, se deriva a eso, no tiene ninguna razón de ser ni en la historia, ni en la Constitución, ni en nada. Esto se deriva de un chantaje terrorista. Esa es exactamente la razón por la cual se concede el concierto y el no cubo, nace con la Constitución, que es decir, no nace con la Constitución. El concierto es un invento de Cánovas que ni siquiera viene de la Edad Media. Se lo inventa Cánovas para acabar con la guerra carlista. Eso se mantiene, hasta el franquismo lo mantiene. No, el franquismo no lo mantiene. El franquismo no lo mantiene, no. El franquismo existen las diputaciones forales en el franquismo. Existen las diputaciones forales en Navarra. En Guipúzcoa y en Vizcaya no hay concierto ni cupo durante el franquismo. Traidoras. Bueno, pues por lo que sea, pero no las hay. Y el concierto se restablece para el País Vasco y para Navarra porque ETA está matando. Esa es la razón que te reconocen los que negociaron aquello en aquel tiempo. O sea, eso es así. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece absolutamente meritorio que Ciudadanos, en coherencia con su ideario político de que todos los ciudadanos son iguales y que todos los españoles son iguales, defienda la abolición del cupo. Y me parece que el hecho de que el Partido Popular y el Partido Socialista no hayan defendido eso se debe a razones electoralistas. Y concluyo, el Partido Popular y el Partido Socialista están desapareciendo del País Vasco. Es cuestión de tiempo. Están desapareciendo del País Vasco igual que están desapareciendo de Cataluña. Están desapareciendo y es cuestión de tiempo. Y la repercusión que eso tendrá a escala nacional es hondísima y gravísima. Bueno, esta es una cita electoral interesantísima, desde luego la del País Vasco. En Galicia también tendremos que estar muy pendientes. Aprovechando que está aquí Francisco, bueno, que estáis también, por supuesto, Pepe e Isabel, vamos a dedicar tiempo a una información que, bueno, a un caso que quizá por la gran relevancia que tiene nos llama muchísimo la atención el poco espacio que ha ocupado en esta semana los medios de comunicación, y nos referimos a los ERE, ya no solamente la declaración de los expresidentes de la Junta de Andalucía, sino ese proceso, dicen algunos, que en marcha de desimputación masiva de los implicados. Estamos en contacto al habla ya con Dolores López, que es la secretaria general del PP de Andalucía. Doña Dolores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer se confirmaba finalmente lo que les anunciábamos a nuestros oyentes hace unos días, la desimputación de 12 de los implicados en el caso, de 12 imputados en el caso de los ERE. Así lo decidía la juez, siguiendo los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, los consejos de la Fiscalía Anticorrupción. Se habla de más desimputaciones, de un plan B por parte de la juez. ¿En qué punto estamos? ¿Podemos hablar claramente de ese proyecto para la desimputación masiva de los implicados en el caso, o todavía es muy precipitado hablar de esta situación? Pues mire, el punto en el que estamos realmente es que estamos asistiendo, como bien has dicho, a la desimputación, pero todo tiene una causa muy clara. Aquí, cuando se empieza a instruir esta causa, el Partido Popular se persona en el año 2010 y destapa toda esta trama, comienza a destapar toda esta trama. Lo cierto es que pues la Junta de Andalucía no ha colaborado en absoluto para que esto se esclareciera. Y además no solo no ha colaborado, sino que ha entorpecido a la justicia, y me explico. Aquí recordamos los andaluces como la juez que instruía el caso pidió en reiteradas ocasiones, y era algo público y notorio, pedía a la Junta personal, recursos humanos, recursos materiales, y sin embargo nunca llegaban, tardaban una eternidad. Es más, yo recuerdo que además tuvo una falta de colaboración absoluta la propia Junta de Andalucía cuando la juez Alaya pide las actas del Consejo de Gobierno. Y lo que hace la Junta, el propio Gobierno, es plantear un conflicto jurisdiccional de competencias ante el Tribunal Supremo en lugar de facilitar la documentación. Claro, cuando quien tiene que colaborar, quien además está siendo señalado, no le interesa y obstaculiza la justicia, pues el tiempo corre y ocurre lo que ocurre. Aquí, cuando ahora se habla de prescripciones, hay un responsable político, y el responsable político es el que ha permitido que esto se dilate en el tiempo y no ha facilitado los medios ni los recursos, posiblemente porque sabía que le iba a salpicar directamente.
El otro día, precisamente, escuchábamos de nuevo a la jueza Laya en un contexto totalmente diferente, en una charla universitaria, hablando precisamente y denunciando precisamente que todo el mundo sabía, o mucha gente sabía, lo que estaba sucediendo en Andalucía y lo que ha sucedido durante todos estos años. La propia situación en la que se ha visto la jueza Laya, en este caso implicada para ser apartada del caso y sustituida por otra juez, ¿puede ser parte de ese complejo que ella denunciaba? Bueno, desde el Partido Popular siempre hemos respetado y seguiremos respetando la justicia y las decisiones judiciales. Lo que sí que es cierto que hay cuestiones que sorprenden. Y sorprenden cuando, como le he contado antes, no le daban la documentación, cuando han conseguido que esto se dilate en el tiempo. Además, aquí hemos visto ataques directos a la jueza Laya. Aquí los hemos vivido. Aquí hemos vivido como la señora Díaz, hoy presidenta de la Junta de Andalucía, llama a la justicia inquisidora. Aquí hemos vivido como consejeros tenían pues manifestaciones machistas hacia la jueza Laya. O sea, eso se ha hecho público y notorio y lo conocemos todos. Por tanto, algo habrá. Bueno, e incluso ex vicepresidentes del gobierno que la acusaban de tener algún que otro afero relación personal con un alcalde por aquel entonces del Partido Popular, si no me equivoco. El otro día veíamos también en pantalla, escuchábamos también a los expresidentes de la Junta de Andalucía pasar por el juzgado, pero allí no contestaron tampoco a las preguntas que se les realizó. ¿Qué va a pasar ahora con Chaves y con Griñán? Pues mire, lo que tenga que pasar será la justicia quien lo decida, porque además de eso afortunadamente existe la separación de poderes y las responsabilidades que se puedan derivar en el ámbito jurisdiccional será la justicia quien tenga que decidirlo. Pero nosotros hablamos desde el ámbito que nos corresponde y es de la responsabilidad política. Aquí estamos hablando de un fraude de más de 1.217 millones de euros según la Cámara de Cuentas, no según el Partido Popular. Pero fíjese, ya la jueza Laya habló en su exposición razonada que remitió en su momento al Tribunal Supremo de negocio económico y de negocio político. Y de ese es el que estamos hablando, de ese negocio político que consistía en la constitución de una red clientelar afín al PSOE que le permitía al PSOE mantenerse en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso es obvio que eso ocurrió. Mire usted, la oficina de presidencia, y permíteme que le cuente esta anécdota, en el año 2004... estando siendo presidente el señor Chávez, pues estando en campaña, fue a un acto a Osuna y se manifestaron los trabajadores de Vilores. Esto que le estoy contando lo declaró el señor Guerrero, el delegado de empleo. Días después, el señor Chávez asistía a un acto a Lucena, que es donde está ubicada Vilores, y le dio instrucciones al señor Guerrero para que no volviera a vivir esas manifestaciones cuando él fuese a su acto. ¿Y por dónde se arregló? Pues se arregló por el fondo de reptiles, porque estaba para la paz social. Ese era el objetivo que tenía. Y es que el señor Griñán pues sabía lo que ocurría. Oiga, yo me remito a lo que todos conocemos. La Intervención General les remitió hasta 17 advertencias sobre los usos descontrolados de los fondos públicos. Es más, alertó de un agujero presupuestario de 100 millones de euros en un ejercicio. O sea, conocerlo, lo conocía. Yo no sé cómo finalizará judicialmente, porque, como digo, le compete a la justicia. Pero yo también me hago una pregunta. Están imputados, lo imputó la jueza Laya, lo imputó el Supremo, y no ha ocurrido nada nuevo como para que la cosa cambie. Sorprende muchísimo las cifras que se manejan en el caso de los ERE de Andalucía, son multimillonarias, muchísimo superiores a las de otros escándalos de corrupción. Sin embargo, parece que se pasa y aquí lo estamos contando, ¿no? Esa prescripción de momento que ha iniciado ya en algunos casos de algunos empresarios. Susana Díaz, se comentaba el otro día que la presidenta de Andalucía tenía previstos varios actos internacionales o viajes internacionales precisamente para no estar o verse obligada a declarar o hacer algún tipo de comentario coincidiendo con este tipo de declaraciones. ¿Qué se sabe de la presidenta andaluza que durante los últimos días ha estado más bien desaparecida? Pues mira, la presidenta andaluza nunca ha respondido a las respuestas que en este sentido, para esclarecer la corrupción, le ha hecho el Partido Popular. Nunca. Fíjese, ni esta ni ninguna. Ayer vivimos la sesión de control en el Parlamento. El presidente, Juanma Moreno, le lleva hecha 82 preguntas, no solo del ámbito de corrupción, sino de muchos ámbitos que también preocupan y ocupan a los andaluces. Con la de ayer, 82 preguntas. Todavía no ha respondido a ninguna. Pero yo misma pues he intervenido en multitud de ocasiones solicitándolo que esclareciera muchísimos hechos que a todos nos sorprenden y que sí que apuntan a la corrupción. Ella jamás ha dado la cara, jamás ha respondido, pero ni en sede parlamentaria, que es donde tiene la obligación. Con lo cual, cuando
uno huye de la corrupción, lo que no puede salir después con una pose y un titular. Yo he colaborado y he esclarecido y el gobierno ha colaborado para esclarecer. No, mire usted, es que los hechos distan mucho de las palabras que ella y de los titulares que ella pretende dar todos los días. ¿Y cómo marcha la comisión de investigación? Porque también ahí es interesante el papel de Ciudadanos, en este caso, bueno, con la comparecencia, o mejor dicho, impidiendo la comparecencia de algunas personas que deberían pasar por esa comisión o que al menos se ha solicitado su intervención. ¿Cómo va ese caso? Pues mire, es más que sorprendente lo de Ciudadanos. Ya algunas veces he escuchado a compañeros del partido de Ciudadanos, que me merece el mayor de los respetos, hablar de corrupción, y yo siempre digo, oye, ¿no le han contado lo que ocurre en Andalucía y cómo está actuando Ciudadanos en Andalucía? Porque aquí el primer partido que solicita la creación de la comisión de investigación es el Partido Popular, y Ciudadanos vota en contra. Pero es que después quien solicita la comparecencia de la señora Susana Díaz es el Partido Popular, y después a rebufo se suma Ciudadanos. Y lo que fue ya sorprendente, que nos llamó poderosamente la atención, es, bueno, que parece que la misión de Ciudadanos es proteger a la presidenta de la Junta de Andalucía y al gobierno de la Junta de Andalucía. Se lo digo porque fue Ciudadanos, efectivamente, lo han medido muy bien. Es que aquí hay un bipartito. Aquí no es un apoyo de Ciudadanos al gobierno, aunque sea así, obviamente, porque se vio manifestado. Pero en el día a día me refiero, aquí hay un bipartito, aquí hay un cogobierno. Bueno, pues doña Dolores López, secretaria general del PP en Andalucía, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. Sí, aquí por supuesto seguiremos informando de lo que sucede. La verdad es que es tremendo, ¿no? Con los millones, de la cantidad de la que estamos hablando. Estamos hablando del mayor fraude a una administración pública de la historia de España, sencillamente. Sí. Estamos hablando de un fraude millonario. Si a esto se le suma el fraude de los cursos de formación, digamos la cantidad ya adquiere un volumen absolutamente gigantesco, ¿no? ¿Qué es sustancialmente? Lo que pasa es que en medio de la corrupción actual ya no vemos el elefante. El elefante tan grande ya no lo vemos. Nos hemos acostumbrado al tema de los ERES y no reparemos en la importancia del asunto. Y además los ERES tienen, digamos, hay una circunstancia añadida que lo hace especialmente grave. Estamos hablando de un sistema de corrupción institucionalizada, organizada desde el gobierno, que se sustraen fondos públicos, se le da aplicación de fondos reservados y se utilizan para enriquecimiento de gente próxima al Partido Socialista y para garantizar la hegemonía de ese partido en Andalucía durante estos años. Hemos visto durante todo este tiempo cómo nos ha esclarecido eso, todo lo contrario. La labor de la juez Alaya ha sido torpedeada, no solamente desde el Partido Socialista, negándole, digamos, los medios como administración autonómica competente, negándole los documentos que se le ha recabado, sino desde el Consejo General del Poder Judicial. Hay que recordar unas declaraciones del expresidente de este Consejo, Gonzalo Moliner, que quiso abrirle un expediente a la juez y pues, sin entrar en otra serie de descalificaciones que se han hecho contra ella, hasta el punto de provocar que salga del caso y termine llegando una persona que es claro y notorio la amistad y la buena sintonía que tiene con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera. Es un gran escándalo. Y luego el espectáculo al que hemos asistido por parte de los presidentes de la Junta. A responder Manuel a las Chávez preguntas. como José Antonio Griñán. Primero se aforaron para eludir su responsabilidad ante la juez natural, la juez Alaya. Aguantaron hasta el último momento, un mes antes de que se disolviera el Parlamento, y justo cuando había una investigación del Supremo en el que se ponía de manifiesto que había una responsabilidad y que era un sistema organizado desde arriba, desde la cúpula del poder de la Junta, que personalizaban ambos tanto Chávez como el propio Griñán. Renunciaron un mes antes, con lo cual el proceso comenzó de cero y ya se había producido el cambio en la juez encargada del caso. La juez que está, con todos los respetos que debemos tener todos los órganos judiciales, pues que ha archivado algunos casos sobre la base de como la Junta de Andalucía no le facilita la documentación requerida, archiva preventivamente algunos procesos de ayudas a determinadas empresas. Las consecuencias de todo ello, que se han tirado y se han malogrado de forma infinita pues fondos dedicados al tema a luchar contra el paro, han ido destinados a la corrupción, ello ha podrido el propio sistema y es la gravedad del momento. Lo que ocurre con Andalucía es que esto es lo que yo llamo la socialización de la corrupción, que toca a mucha gente
con lo cual se produce una cobertura de se silencio, tapa, sí, se va tapando, sí. pero el volumen es absolutamente espectacular y ha hecho, por ejemplo, que lo hemos conocido en las comisiones que ahora mismo se ha constituido en el Parlamento andaluz, que la Comisión Europea haya suspendido las ayudas europeas a Andalucía, que es objetivo 1, precisamente. Un par de cuestiones. Sí. Primero, yo creo que Dolores López, la secretaria general del PP andaluz, ha tenido un olvido involuntario en su declaración. Se le ha olvidado decir que el Partido Popular ha sido rescatado por Ciudadanos en la mayor parte de las capitales de provincia y muchísimas capitales de comarca andaluzas. Por tanto, si considera que es el mismo partido que el PSOE, es fácil. Tienen que renunciar a gobernar en las capitales, no mancharse con la compañía de Ciudadanos, pasar a la oposición, renunciar a los sueldos y ya está. Mantendrán inmaculados. Comentado el nivel de exigencia de Ciudadanos, por ejemplo, en Madrid no ha sido el mismo en Andalucía. No, bueno, pues con relación a la corrupción. Que y esa doble vara de medir. Esto se resuelve renunciando a gobernar con Ciudadanos en los ayuntamientos. Sí, es muy fácil. Independientemente de los acuerdos entre partidos, es verdad que Ciudadanos y la exigencia, por ejemplo, que ha hecho en la Comunidad de Madrid, haciendo auditorías a los gobiernos anteriores, poniendo medidas de regeneración democrática, no se han correspondido en Andalucía, en el que desgraciadamente no ha tenido esa exigencia en un tema de corrupción del nivel que estamos Esa hablando. exigencia Eso hay que decirlo. Hay que decir también que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha apoyado esas propuestas de Ciudadanos porque si no, no se estarían aplicando. Por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con muy buen criterio, desde mi punto de vista, ha apoyado esas propuestas regeneradoras de Ciudadanos. Ahora, insisto, ¿consideras que son el mismo partido? Renuncia a gobernar con ellos en los ayuntamientos. El Partido Popular no se puede manchar de ese modo. Ahora, sí, pero eso no quita, Pepe, perdona, que ella pueda denunciar cómo se está tramitando yo simplemente reclamo una mínima coherencia intelectual y política. Yo estoy con Pepe, voy a terciar poquísimo. Yo estoy con Pepe en que al Partido Popular parece preocuparle mucho más el apoyo de Ciudadanos a la presidenta de la Junta de Andalucía que la corrupción en sí. Había mucha más insistencia en su discurso en esto lo han hecho con Ciudadanos. Ciudadanos aquí es un bipartito. Ciudadanos quería que viniese la presidenta a la primera. O sea, hay mucha más insistencia en descalificar a Ciudadanos que en combatir y en denunciar la corrupción en sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez más estamos ante una lucha electoralista por el poder. Bueno, pero hay que olvidar que ellos están personados también en el caso, ¿eh? O sea, que también yo creo Ciudadanos. Que la del... el Partido Popular. El Partido Popular. Claro, el Partido Popular está personado en la causa en Andalucía y no está personado en la causa en Valencia, y el Partido Socialista está personado en la causa en Valencia y no está personado en la causa en Andalucía. Y aquí la corrupción pues va por barrios y según a quién le toque y según quién esté pringado, se persona un partido o no se persona, ¿no? Y eso es lo que los españoles Pero al margen de esa utilización instrumental que pueden hacer los partidos, las cosas son nítidas. Es decir, si tú estás contra la corrupción, debes actuar de la misma manera al sur de Peñaperros o al norte de Peñaperros. Y eso es un principio capital. Y al este en de el España caso y al oeste en de cualquier España. caso. Y eso tiene que ser independientemente de alianzas o estrategias. ¿En el PP y el PSOE? En el caso, yo me estoy refiriendo... Porque yo no lo veo. Yo no veo al PP personado en Valencia. Yo que veo que cada un partido, cuando se trata de su corrupción, la tapa y señala al otro. Lo que sí quiero decir, que lo que llama la atención en el caso de Ciudadanos, que es el que garantiza la gobernación en Andalucía, es que esa gobernación no tenga una exigencia cuando podía haberlo tenido con unos principios y unos requisitos de regeneración democrática. Que lo ha hecho en Madrid y me parece estupendo y hay que aplaudirlo. Pero lo mismo que se aplaude en Madrid, hay que criticarlo cuando no lo hace en Andalucía. Y en Andalucía, desgraciadamente, no lo ha hecho, no lo está haciendo. Y eso me parece que... Pero ¿Ciudadanos ha tomado alguna medida o iniciativa política a favor de la corrupción? ¿Me puedes decir cuál es? Pues hombre, está torpedeando que se investigue la corrupción en Andalucía. ¿Pero qué medida concreta de torpedeo ha hecho? ¿De qué forma lo está haciendo? A ver, hasta donde sabemos, evitar las intervenciones de algunas personas que se están solicitando que comparezcan en esa comisión de investigación, por ejemplo. Votando a favor del Partido Socialista. Pero vamos, es algo tan sencillo. Es decir, si se ha pedido en la Comunidad de Madrid una auditoría sobre la gestión de los anteriores gobiernos, ¿por qué Ciudadanos no lo Bueno, pero es que quien lo ha pedido es el Partido Popular. Si Andalucía, si en Madrid está pidiendo Ciudadanos que se anulen determinados consejos asesores y consejos y organismos, ¿por qué no lo hace también en Andalucía? Es que yo no lo entiendo. Es decir, salvo que estemos aquí un país, dos regímenes distintos, pero vamos a ver, eso hay que decirlo. Ha habido un acuerdo de investidura, que no de gobierno, un acuerdo de investidura en la
la Comunidad de Madrid entre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y Ciudadanos. Sí, pero es que ese acuerdo lo ha firmado el Partido Popular. Si Juan Marín no hubiera apoyado, Ciudadanos no hubiera apoyado a Susana Díaz, no sería presidenta de la Junta. No, sería presidenta con Podemos, sí. Bueno, pues es que no lo sé. Claro, es decir, esa era la alternativa que queríamos. No se trata de alternativa. No, sí se trata, porque es que o es una cosa o la otra. A ver, aquí lo que se trata es que cuando la gente vota a una formación política para garantizar que se corrijan determinados desvaríos que se han producido, y en Andalucía parece evidente que en el tono de la corrupción se han producido no desvaríos, sino abusos extraordinarios, que el partido que capitaliza ese desgaste pues exija para apoyar a esa presidenta de la Junta o darle su apoyo unas determinadas medidas que lo ha hecho en Madrid. Pues entonces yo no entiendo por qué los ciudadanos de Madrid son de distinta categoría que los ciudadanos de Andalucía. No lo entiendo. Esto es un discurso que se escucha constantemente en labios del Partido Popular. A mí me gustaría que un día llamáramos... Yo no sé si se escucha en los labios del Partido Popular, pero yo es que lo vengo diciendo en el primer momento. Yo te digo que yo no pongo adscripciones ni calificativos quién lo defiende. Bueno, yo te digo que este discurso lo escuchamos sistemáticamente de labios del Partido Popular. A mí me gustaría que un día llamáramos a Juan Marín y se lo preguntáramos a él y que él se defendiera. En cualquier caso, me sorprende que siendo esto tan así y tan flagrante y tan evidente, en las encuestas Ciudadanos suba en vez de bajar. Porque supongo que si la gente ha votado a Ciudadanos y constata que Ciudadanos, en un granero tan importante desde el punto de vista electoral como Andalucía, está traicionando sus postulados, está traicionando sus principios y está apoyando por acción o por omisión la corrupción socialista, tendría que sufrir un desgaste en las Isabel, encuestas. Por ese mismo argumento, tú te preguntarás cómo es posible con tanta corrupción que el gobierno socialista en Andalucía lleve gobernando 30 años. O sea, y por el mismo argumento te preguntarás cómo con la corrupción en Valencia el PP lleve gobernando tanto tiempo, haya gobernado tanto tiempo. Pero es que el PP ya no gobierna en Valencia y el partido... En Andalucía, con 2 presidentes de la Junta de Andalucía imputados, siguen gobernando. Sí, pero ha perdido muchos votos. Entonces, y en cualquier caso, quienes votaron a Ciudadanos no votaron al Partido Socialista, votaron a Ciudadanos precisamente para votar a una alternativa, supongo que en gran medida como causa de la corrupción. Digo yo que si este respaldo por acción u omisión a la comisión fuese tan evidente como dice el PP y como dices tú, algún resultado, o sea, alguna traducción tendrían las encuestas, pues salvo que a los andaluces les guste la corrupción, cosa que yo doy por hecha que no es así. Perdona que te diga, es como decían en el peronismo, a Perón aunque nos robe. Bueno, en Nuguel Sule, los expresidentes de la Junta, desde luego, ambos están necesitados del champú, que por cierto, se lo pueden llevar de vacaciones, ¿no? Si lo desean los oyentes, ¿no? Antes de que se acaben las existencias, porque es muy demandado, desde luego. En Semana Santa, efectivamente, nos viene muy bien guardar unas ampollitas en el bolso y que muchas veces se nos olvida, el producto para el cabello, para precisamente combatir la caída, estimula el crecimiento del pelo en Nuguel Sule, de más volumen y brillo, fortalece ese pelo y también tiene un efecto anti-encrespamiento, que esto de cuando vamos a la playa, ahora sobre todo en vacaciones... Se te pone el pelo de punta, efectivamente. Vamos, Bueno, tiene extracto de cebolla roja, glucógeno marino y sales del mar muerto. Nuguel Sule se vende en farmacias, para farmacias y herbolarios. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Los oyentes, ¿qué les ha excitado hoy en su... Pues lo más cabecita. Le ha puesto los pelos de punta. En el contestador está siendo esa encomendación, vamos a llamarlo así, de Pedro Sánchez Alexis Tsipras en Bruselas, pero también se habla de esa estrategia del Partido Popular de dilatar los tiempos con la no comparecencia de sus ministros. Enseguida lo escuchamos. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, nos decías que el encuentro de Sánchez con Tsipras, ¿no?, había entusiasmado a los oyentes. Pues sí, además dicen que que ya puestos, que podía haberle ido a pedir el milagro a la Macarena. Bueno, también hablamos de eso, pero si algo tienen nuestros oyentes es memoria y nos recuerdan que en realidad lo que ha hecho Morenes es un chacón, porque ya en 2011 la entonces ministra en funciones también se negó a comparecer en su comisión. Eso sí, son duros y nos dicen que si los ministros no cobraran, otro gallo cantaría. Todo el mundo se mete con Rajoy, pero es el mejor por comparación, porque hay que ver los otros, nada menos que el señor Sánchez, que se va a buscar a Tsipras, solo falta que vaya a la Virgen de la Macarena y le pida un milagro. ¿Dónde se ha visto esto? Pero nos está dejando a los españoles porque pasamos vergüenza por su comportamiento. Qué vergüenza que Pedro Sánchez tenga que ir mendigando la ayuda de Tsipras. ¿A qué está esperando
para ir a unas nuevas elecciones si ve que no hay acuerdos posibles? Yo personalmente haría una cosa, no hay gobierno, ninguno que cobre un duro. El gobierno en funciones no tiene por qué ir al Congreso, porque lo pidan los demás. Eso ocurrió cuando Carmen Chacón era ministra de Defensa y estaba en funciones. Lo pidieron que fuera y tampoco fue. Bueno, aquí para todos los gustos, como se suele decir, ¿no? A mí lo que me sorprende es la facilidad que tienen muchas personas para considerar unas nuevas elecciones como una segunda vuelta normal y corriente. Oiga usted, que es que las elecciones son un fracaso, que nos cuestan mucho dinero, que suponen mucha pérdida de tiempo y que a las urnas se va para votar y los partidos tienen que gestionar ese resultado. No puede ser, no me gusta lo que ha salido, no me salen las cuentas, vamos otra vez a las urnas. Entre otras razones porque el resultado que va a salir va a ser muy parecido y vamos a estar en las mismas. Sí, que tampoco te garantiza que se vaya a desbloquear la situación. Que se pongan de acuerdo. ¿Qué es eso de vamos a las urnas? Porque no me gusta lo que ha salido. Los políticos y los gobernantes tienen una obligación, es resolver los problemas, no agravar los problemas. ¿Por eso? Es decir, si hemos dado, estábamos abonando la hipótesis de la necesidad de un cierto pluralismo es para que hubiera un entendimiento y no se enrocaran cada uno en su postura. ¿Eso? Yo decía la oyente lo de esto que planteaba de no pagarle a los ministros, pero yo lo que propondría es que reunir a todos los dirigentes o los portavoces de las distintas formaciones, cerrarlos en una habitación, tirar la llave y hasta que se pusieran de acuerdo. Es que sería la única forma de encontrar un acuerdo. Es que me parece como un ejercicio de irresponsabilidad absoluta lo que se está produciendo. En la Edad Media, cuando en los cónclaves no salía papa, se hacía eso. Los metían a todos en la habitación, en una habitación, no les daban agua, no les daban comida, no les ponían servicios sanitarios ni nada. Aprendamos de la sabiduría de la Santa Madre Iglesia. Y hasta que había fumata blanca y se quedaban encerrados. Ahora, hemos estado durante años, bueno, yo no. Yo me voy a salvar, yo no. Pero en general hemos estado despotricando contra el bipartidismo. El bipartidismo era malísimo. Bueno, ya se ha acabado el bipartidismo. Ya hemos conseguido que no exista el bipartidismo. ¿No os quejéis? ¿Qué esperabais? Es decir, que el PSOE es muy malo, ya tienes a Podemos. El PSOE no sé qué, bueno, muy bien, ya tienes a Podemos y ya se acabó el bipartidismo. ¿Qué esperabais? Al final, claro pero esa no es la cuestión, Pepe. No, yo no nos quejamos claro que es la cuestión. Ni del bipartidismo ni del multipartidismo, sino lo que estamos denunciando es la incapacidad de los actores políticos en una u otra situación de resolver el problema de los ciudadanos. Y es evidente que lo que tienen que buscar son zonas de aproximación, porque si se hace en Alemania, donde se ha formado una gran coalición, se ha formado en el norte de Europa otras fórmulas de entendimiento entre distintas fuerzas políticas, e incluso ha llegado al extremo de Grecia, donde hay un partido de extrema izquierda y un partido de extrema derecha el que están gobernando. Incluso esas alianzas absolutamente antinaturales. La obligación es decir, si va buscando la gobernación y resolver los problemas de la gente, esa es tu prioridad. La obligación de los políticos es gestionar la voluntad ciudadana. Esa es su obligación. La voluntad ciudadana ha sido expresada en las urnas hace 2 meses. Pues que se entiendan. Y si se tienen que ir algunos, si se tienen que marchar algunos, que se marchen. Pero es que la voluntad ciudadana... hay que hacer posible la gestión de la voluntad ciudadana. Pero, y ya está. Isabel, la voluntad ciudadana no es quiero gobernar con quien sea, como sea y al precio que sea. Esa no es la voluntad ciudadana. El señor que ha votado a Ciudadanos no quiere que gobierne con Podemos. Y dices, claro, no, es que necesariamente, por ejemplo... Pero vamos a ver, pero la voluntad ciudadana se expresa en unos programas. Entonces, lo que no hay que hacer es decir, Pepito quiere gobernar con fulanito. Lo que hay que hacer es sentarse con unos programas, con los programas con los que cada cual ha ido a las elecciones e intentar encontrar puntos en común. Y poner en común lo que se puede poner en común y desechar... A ver, si tú quieres buscar puntos en común con Podemos y resulta que no existen, pues lo siento. Vamos a escuchar los oyentes que nos en escriben en Twitter. Vamos a ver qué es lo que opinan ellos. Sí, opinan también de este asunto. Miscagris dice que el Parlamento está funcionando como una cámara de propaganda en vez de tratar de buscar un presidente para un gobierno. Magno67 nos dice que Pedro Sánchez tiene poca memoria. Nos recuerda que Tsipras, cuando ganó las elecciones, le hizo la cobra a Pablo Iglesias en ese saludo. También entraban en el debate al inicio de la tertulia Pedro Fernández Barbadillo, aclarando una cuestión que, bueno, ya habéis aclarado los tertulianos. El concierto no es medieval, lo concede Cánovas del Castillo para hacer que los vascos paguen impuestos. Fernando Altuna Orcelay, víctima de ETA, también nos escribe y nos dice: triste oír la distorsión de la historia de ETA político-militar como los buenos asesinos de mi padre. Ortiz Guerrero dice que ni una sola ETA ha sido buena, ni la actual Bildu,
Bildu. Y CAP nos escribe también que Errejón está sembrando felicidad por eso de que está desaparecido. Aprovecho para felicitar a Pedro Fernández Barbadillo porque está haciendo piezas muy apreciables en Libertad Digital sobre temas históricos que en este momento de desmemoria absoluta, la verdad es que se agradece. Y yo, suscribo que ninguna ETA ha sido buena nunca, ni su brazo político, ni su brazo armado, ni su brazo económico, ni ninguna. ETA es y ha sido siempre una organización terrorista, por mucho que algunos estén empeñados en blanquearla literal o retrospectivamente. Silvia Ribeiro, buenos días. Aegon Seguros, ¿no? Un seguro de vida porque necesario, desde luego. Y porque además que cuando lo contratamos tranquilidad para nosotros y también para nuestra familia, para el futuro. Y te voy a poner un ejemplo para que te hagas una idea. Una persona de 35 años puede asegurar un capital de 74.000 euros, atención al precio, por 8,25 euros al mes. Tranquilidad absoluta por menos de 10 euros al mes y además desde el mismo primer día que lo contratamos. Cobertura total y absoluta y teléfono gratuito. 900-177-177. Repetimos, 900-177-177. Laura Herrero, y en el Corte Inglés. Estos días el Corte Inglés celebra su 75 aniversario, dando las gracias a los cientos de miles de españoles que lo hemos tenido presente en sus momentos clave, que lo hemos hecho partícipe de nuestras historias personales y que lo seguimos haciendo cada día, porque la historia del Corte Inglés es también nuestra historia. Si queréis saber más sobre estos 75 años de vida, consultar ofertas y también horarios, podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al 901 122 122. Qué bonita canción, qué bonito anuncio, qué bonito tema, ¿verdad? Hasta ahora a las 10 en punto. Juan Pablo Polorinos, buenos días. Hola, Rosana, la ¿qué tal? última hora de la actualidad política, ¿por dónde pasa? Pues es la agenda del día, Rosana. A las 5 de la tarde, hora muy taurina, tenemos dos encuentros de bastante calado político. Hora taurina digo por el asunto de las estocadas. A las 5 Podemos tiene encuentro o cónclave, podríamos decir, de purpurados autonómicos. Pablo Iglesias se reúne con sus varones autonómicos para hacer una demostración de fuerza, evidentemente, decir aquí estoy yo. No va a estar Íñigo Errejón, evidentemente, porque dice que entre sus atribuciones dentro del partido no está la organización territorial, aunque ya sabemos que no hay ningún tipo de... Bueno, en estos días no hay sintonía entre ambos. El otro encuentro, pues el ministro Montoro con Oriol Junqueras, 5 de la tarde, 350 millones de euros. Sería el montante total con el que van a empezar a intentar solucionar la crisis que hay, o las arcas catalanas tienen un momento extremadamente complicado. Pendientes también del Consejo de Ministros, que comienza hasta ahora, Rosana. 6.300 plazas de empleo público va a poner hoy el Gobierno sobre la mesa. Para esto sí que está activo, ¿no? Para esto sí. Tampoco tiene nada que ver esto con las elecciones, ni con el electoralismo, ni con nada. Es una necesidad imperiosa. Ni con Soraya, que será la encargada de anunciar. Nada. Es una necesidad imperiosa que hay que gestionar. Atentos también al encuentro entre Pachi López y José Luis Ayón, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y además a partir de las 3 de la tarde, dato muy importante porque es información de servicio público, la operación salida, 3,4 millones de desplazamientos, muy importante. Conectaremos, por supuesto, durante toda la tarde aquí en el radio con la DGT y recordar a los oyentes de esta casa y a los que no lo son también que los que se vayan de vacaciones y quieran llenar el depósito, 2,6% de subida arriba del precio de los carburantes en nuestro país. Las petroleras aplican con efecto cohete la subida del precio del petróleo. Ya sabemos que cuando baja el petróleo lo hacen con efecto pluma, quiere decir que es muchísimo más atenuado el cómo se repercute el precio a los consumidores. Y poco más. El día nos deja una agenda, como digo, Rosana, extremadamente cargada. Estaremos muy atentos, lo contaremos todo, por supuesto, aquí en el radio. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Y en la crónica rosa, Isabel González, buenos días. Pues igual de cargada la agenda, pero de otros temas que vamos a tratar durante la próxima hora y que vamos a centrar en, por un lado, el piloto Fernando Alonso y Lara Álvarez, porque ya sabes que nosotros nos metemos en política, en medicina y, por supuesto, en los deportes. Y es que resulta que parece que la razón real de la ruptura es que Fernando Alonso pensaba que Lara se iba demasiado de la lengua. Es decir, que contaba demasiadas cosas sobre su relación, que era una chivata. Que a él le gusta mantener tenía un topo en casa, ¿no? Yo no sé si dar pero de ella hablan fenomenal, todo el mundo habla. Ella es simpaticísima y ahora cuando hablemos con nuestros contertulios de la Crónica Rosa van a mantener su opinión de que es simpática, atiende bien a los medios, siempre tiene una sonrisa en la boca y él es todo lo contrario. Él es un raro. No nos vamos a engañar. Sí, efectivamente, muy rarito. Es verdad. No metáis con el guaje, que es muy majo. No os metáis con el guaje. Un chaval que ha estado la mitad
mitad de su infancia metido en el asiento trasero del coche de su padre, de circuito en circuito, pues... Y todas sus parejas han sido... Normal no es. Todas sus parejas han sido grandes... Es muy majo, insisto, no os metáis... Oye, pobre Fernando, de verdad, no os metáis con él, que tiene sus cosas. Todo el mundo tiene sus cosas. Es un raro. Es un personaje extraño. Y de cómo le ha ido últimamente, ¿no? Metido en ese coche, precisamente. Pero no, vamos a hablar de Lara. Hablaremos de Preisler también. Le tenéis manía. No, le tenéis manía. Fíjate que conste. No. Todos hemos estado con él cuando ganaba, pero los españoles... Ahora no, ahora que pierde, ¿no? ¿Cómo somos? Eso es frecuente en ese país. Suele pasar. Acudir en socorro del vencedor. Bueno, Preisler ha hablado sobre Aitana Sánchez Gijón. Es otro de los temas, porque mira que somos picajosos los periodistas y le han metido el dedo en la llaga. Le han dicho, ¿qué te parece esas opiniones de que tienes celos de Aitana Sánchez Gijón porque Mario pretendía a Aitana antes que a ti? Y bueno, pues obviamente, ¿qué va a decir si es la reina de la diplomacia, ¿no? Claro. Lo contaremos también. Hablaremos de Bertín Osborne, de esa guerra que tiene abierta, bueno, casi ya cerrada ya, ¿no? con Televisión Española, efectivamente, y de la reina Leticia, que yo no sé si casualmente acaba de aceptar ahora mismo la presidencia de una fundación que lleva por nombre Lo que de verdad importa. Entonces, yo no sé si es una indirecta a todos los que están estos días opinando sobre su correspondencia privada y sobre su vida privada y sobre sus actividades al margen, no voy a decir de la ley porque no es así, pero al margen de la opinión pública. Bueno, pues todo esto y mucho más a partir de ya, inmediatamente. Hasta las 12 del mediodía les va a acompañar Isabel González. A mí solamente me queda despedirme. Francisco Rosell, muchas gracias. Pepe García Domínguez, gracias. Isabel San Sebastián, muchas gracias. Lo mismo. Maite Loureiro, el lunes aquí. A partir de, eso sí, las 7 en punto de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.